Alberto, dígame, ¿qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Está definido en el artículo 1438 del Código Civil, que señala que un contrato o convención es el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. ¿Cuáles son las críticas que se han formulado a este concepto legal? Las críticas a este concepto legal son dos. En primer lugar, que confunde contrato con convención. Y en segundo lugar, que se salta el objeto del contrato. Ya, bien. ¿Y cuál es la diferencia entre un contrato y una convención? La diferencia es una relación de género-especie. ¿Cuál es el género? ¿Cuál es la especie? El género es la convención y el contrato una especie de convención. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el contrato que incluye lo que puede hacer una convención? ¿Qué puede generar el contrato? El contrato crea obligaciones. ¿Y la convención? Y la convención crea, modifica o extingue derechos. Entonces, ¿puedes darme un ejemplo de una convención que no sea un contrato? El pago. Ya. ¿Y qué pasa con la tradición? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la tradición? La naturaleza jurídica de la tradición es una convención extintiva, equivale al pago. Ya. ¿Y puede ser modificatoria? Si puede ser modificatoria, sí, cuando el tradente al entregar la cosa solo transfiere el dominio sin transmitir su obligación. Ya. ¿Puedes darme un ejemplo concreto? Sí, o sea, sin extinguir la obligación. Ya. ¿En qué caso concreto pasa eso? Como en el mutuo. Ya, bien. Vamos a la clasificación de contratos que distingue entre contratos onerosos y gratuitos. ¿Qué es un contrato oneroso? Un contrato oneroso es cuando cada una de las partes se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa, que se mira como equivalente a lo que la otra de verdad va a hacer. A lo que la otra va a dar, hacer o no hacer por su parte, ¿cierto? Por su parte, claro. Ya. ¿Y cuándo el contrato es gratuito? El contrato es gratuito cuando tiene por objeto la utilidad de solo una de las partes, Ya. sufriendo la otra gravamente. Ya. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Tiene importancia para la culpa. Ya, ¿por qué? Porque la culpa de que responde el deudor se gradúa en función de quién beneficia el contrato. Ya. ¿En qué consiste esta norma? Artículo 1547. El artículo 1547 dice que el contrato, si cede en utilidad a ambas partes, el deudor responderá de culpa leve. Ya. ¿Qué más? Y si solo beneficia al acreedor, el deudor responde de culpa grave. Ya. Y si se beneficia solo el deudor, responda de culpa levísima. Bien. Defíname lo que es la compraventa. La compraventa, contrato en virtud del cual una parte se obliga a dar una cosa y la otra se obliga a pagarla en dinero. Ya. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Las obligaciones del vendedor son dos, una de la esencia y otra de la naturaleza. ¿Cuál es la de la esencia? La de la esencia es entregar la cosa. Ya. Y la de la naturaleza es la obligación de saneamiento. ¿Qué comprende esta obligación de saneamiento? Comprende el saneamiento de la evicción y de los vicios reviditorios. En cuanto al saneamiento de la evicción, la obligación de defender al comprador, ¿en cuánto tiempo prescribe?
Se tiene que distinguir. Ya. Distinga. Bueno, la obligación de defender es imprescriptible. Ya. Eso ¿Qué es lo que primero. puede prescribir entonces? Lo que puede prescribir es la obligación de indemnizar. Ya. De Y indemnizar. ahí hay que subdistinguir. Sí, ahí hay que subdistinguir entre pagar por un lado el precio y por el otro las demás indemnizaciones. Ya. ¿Cuánto tiempo prescribe la obligación de pagar el precio? La obligación de pagar el precio es de acuerdo a las reglas generales, Ya. O sea, 5 años. ya. Y las demás indemnizaciones, 4 años. Bien. Y el plazo se cuenta desde la sentencia. Alberto, dígame otros casos en materia civil en que una acción prescriba en el término de 4 años. Otros casos que prescriban en 4 años. La acción para pedir la nulidad relativa. Bien. ¿Otra? Otra. La acción de reforma de testamento. Una más. Una más. El pacto de retrovento. Bien. ¿Y la acción de responsabilidad extracontractual? La obligación de responsabilidad extracontractual son 4 años. ¿Y esos 4 años desde cuándo se cuentan? De acuerdo al código, desde que se cometió el hecho ilícito. Ya. Vamos a las presunciones de responsabilidad por el hecho propio. Ya. Las presunciones de responsabilidad por el hecho propio. Bueno, ahí el código señala 3 casos. Ahí señala el que dispara imprudente un arma Ya. y Pero antes de que vamos a el que las cosas, renueva las ¿qué dos dice el cosas. enunciado del artículo 2329? El enunciado del artículo ahí dice que, bueno, que por regla general todo daño que se puede imputar así a malicia o negligencia debe ser reparado. Ya. Y ahí da ciertos casos. ¿Esa enumeración es o no es taxativa? Esa numeración, si es una taxativa, bueno, ahí, para parte de la doctrina, dice que no es taxativa. Ya. ¿Cuáles serían los fundamentos para decir que la enumeración no es taxativa? Y el fundamento para decir que no es taxativa, bueno, el código lo dice, son especialmente obligados. Ya. Son- ¿Y usted qué cree? y yo que creo que sí es taxativa. Que sí es taxativa. Sí, ¿Por qué? porque, a ver, ¿por qué es taxativa? Porque yo creo que no es taxativa. ¿Usted cree que no es taxativa? Pero si fundamenta bien su postura, Bueno, porque porque está en el código. hay muchas cosas que están en el código y no son taxativas. Bueno, porque si bien, claro, hay más cosas que no son taxativas, nos da luces, nos guía el código, entonces yo me guiaría por lo que dice el código. Pero no me dijo usted que el enunciado decía por regla general. Y luego me dijo que agregaba antes de la enumeración son especialmente obligados. Son especialmente obligados. Bueno, eso significa que no corre con colores propios. Se acabó ahí. Vamos a hacer un paralelo entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Ya, un paralelo entre la responsabilidad contractual y extracontractual. Bueno, la contractual
supone un vínculo jurídico previo, Ya. que el deudor ha incumplido una obligación. Ya. En cambio, la responsabilidad extracontractual no es un vínculo jurídico previo. Ya. Y ese, bueno, precisamente nace con la comisión del ilícito civil. Ya. Bien. ¿Y qué otra cosa más se distingue? ¿Qué En otra materia cosa? de culpa, ¿qué pasa? En materia de culpa, bueno, en materia contractual, la culpa se gradúa, Ya. distinguiéndose entre culpa leve, levísima y grave. Ya. Y en materia, por otro lado, en materia extracontractual, la culpa no se gradúa Ya. y el que cometió el ilícito responde de culpa leve. Bien. ¿Y qué pasó con la prueba de la culpa? La prueba de la culpa igual se distingue. En materia contractual, el incumplimiento se presume culpable. Ya. Y en la extracontractual, la víctima del daño debe probar la culpa del autor del daño. Y en materia de solidaridad, ¿qué distinción haría usted? En solidaridad, en materia contractual, la solidaridad es excepcional. Ya. Debe tener una fuente. ¿Cuáles pueden ser las fuentes? Y estas fuentes pueden ser la ley, Ya. el contrato y el testamento. Ya. ¿Y qué pasa en materia extracontractual? En materia extracontractual, cuando dos o más personas cometen un ilícito civil, son solidariamente responsables del pago, de este pago de la indemnización. Perfecto. Vamos a procesar. Tema el concepto de notificación. El concepto de notificación. Bueno, es un acto jurídico, es el acto jurídico procesal en virtud del cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros la comunicación, la dictación de una resolución judicial. Ya. ¿Las notificaciones son actos jurídicos recepticios o no recepticios? Si son recepticios o no recepticios, son de las dos. ¿Por qué? Porque, mire, la notificación personal es recepticia Ya. y la notificación por el estado diario no es recepticia. ¿Y cuál es la regla general en materia de notificación? Que sean recepticias. ¿Pero cuál es la regla general? ¿Cuál es la regla general? ¿Cuál es la forma más usual en que se notifica una resolución? Que la parte tome conocimiento de la resolución. Ya, bien. ¿Qué resoluciones se notifican personalmente? Las que se notifican personalmente son la primera resolución que se dicta en el juicio a las partes Bien. y a quienes haya afectar su resultado. Ya, bien. Y en segundo lugar, cuando han transcurrido más de 6 meses desde la última resolución, la siguiente en vez debe notificarse personalmente por cédula. Ya, bien. ¿Qué otra resolución se debe notificar personalmente? El incumplimiento incidental del fallo. ¿El incumplimiento? El incumplimiento incidental del fallo. El cumplimiento. El cumplimiento. Ya. El cumplimiento incidental del fallo, Ya. cuando se notifica un tercero que no ha sido parte del juicio. Ya, bien. Vamos a los supuestos de la notificación sustitutiva de la personal. La notificación sustitutiva de la personal es... ¿Usted quiere la por aviso o por el 24? ¿O por el 44? ¿Por el 44? 44. ¿La del 44? La del 44. Ya la notificación del 44 es sustitutiva de la personal cuando el notificado
ha sido notificado en 2 días distintos y ha sido buscado en 2 días distintos Ya, bien, y no ha sido habido. ya, Y también el receptor debe certificar que el lugar donde lo buscó corresponde a donde ejerce su industria o profesión o empleo. ya. ¿Qué pasa después? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa después de esto? El receptor debe notificar que se encuentra en el lugar de juicio, certificar que se Ya. encuentra en el lugar de juicio. Ya, ya con esa certificación, a la parte interesada, ¿qué va a hacer? Va a presentar la solicitud al tribunal Ya, y el tribunal va a resolver de plano. ya. Y materialmente, en términos prácticos, ¿cómo se practica esta notificación? ¿Qué va a hacer el receptor cuando el tribunal le ordene notificar por el 44? Cuando el tribunal ordene notificar por el 44, va a ser como se pide, notifíquese. Ya. ¿Qué va a hacer el receptor? Y el receptor va al lugar donde va a practicar su búsqueda, Ya, donde practicó su búsqueda, y va a entregar una copia de la resolución y la solicitud a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar. ¿podría el receptor entregar la copia de la resolución, las copias a las que usted hace referencia, a una persona de 16 años? A una persona de 16 años, bueno, ahí que sí puede, Ya, porque nuestro Código Civil señala que son adultos los menores adultos. bien, bien, muy bien. Me dijo usted algo de la notificación por aviso. ¿Esa es subsidiaria de qué tipo de notificación? La notificación por aviso es de la personal y la policial, subsidiaria. Bien. ¿Y qué es necesario para que pueda practicarse? Para que se practique es necesario que se dé una hipótesis de las que señala el legislador. Ya, ¿cuáles son las hipótesis? Estas hipótesis son, en primer lugar, que se trate de notificar a personas cuya individualización es difícil de determinar. Ya, Además, cuando se trata de personas cuya residencia es difícil de determinar, ya, o bien que por el número de las personas que hay que notificar se dificulte la práctica de la diligencia, se dificulte esta diligencia. Alberto, ¿cuáles son los efectos de la pluralidad de demandantes para efectos del término de emplazamiento? El efecto de la pluralidad para los demandantes lo primero es que si hay una pluralidad de demandantes, se aumenta el término del emplazamiento. ¿Cuánto se aumenta? Se aumenta en un día por cada 3 demandantes que sean de 10. Entonces, ¿cuántos demandantes tiene que tener usted en el proceso para agregar un día al término de emplazamiento? Para agregar un día, 10 más 3, 13 demandantes. Bien, bien. ¿Cuáles son los elementos del emplazamiento en segunda instancia? Los elementos del emplazamiento en segunda instancia, en primer lugar, la notificación de la resolución que concede el recurso, Ya, más el plazo para hacerse parte. ¿y cuál es ese plazo? Bueno, ese plazo se cuenta desde la certificación del secretario, Ya, y ese plazo es de 5 días si el tribunal acuoso se encuentra en la comuna de asiento del tribunal. ¿A quién? ya, bien. ¿Ese plazo de 5 días para qué más le sirve a usted en segunda instancia? Este plazo de 5 días también me sirve para adherirme a la apelación, Ya,
para reducir el falso recurso de hecho, Ya. deducir el falso recurso de hecho, y para pedir alegatos las causas que se den en cuenta. Bien. Esto